Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Si ya son parte de esta familia, me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta. Hoy, como ya habrán adivinado por el título y esa miniatura que los hizo volar hasta aquí, vamos a hablar de algo que ha encendido las redes, algo que ha hecho temblar a más de un corazoncito y ha desatado una ola de comentarios de Method Demir y Can Yaman. Sí, mis queridos, esos nombres que juntos evocan pasión, química y sobre todo, muchísimas especulaciones. Vamos a diseccionar ese supuesto love scene exclusiva, que se anuncia a bombo y platillo en una revista que, digamos, sabe cómo llamar la atención. Vamos a analizar qué hay de cierto en todo esto, de dónde viene la información, y por supuesto, vamos a recordar por qué esta pareja, o más bien, la idea de esta pareja, sigue generando tanta fascinación años después de que terminó su proyecto más emblemático. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y chismes jugosos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Sí, justo aquí abajito, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, así que no querrán perderse nada. Ahora sí, agárrense que comenzamos. Bien, lo primero que tenemos que aclarar es este título tan llamativo, Demet y Can Yaman Love Scene exclusiva en revista imperdible. ¿Les suena familiar? Sí, es una estrategia de marketing clásica para vender revistas. Usar nombres como Method Demir y Can Yaman, que son sinónimos de éxito y sobre todo, de una química innegable en pantalla, es una apuesta segura para atraer lectores. Ahora analicemos la frase Love Scene exclusiva. Aquí es donde debemos ser un poco más cautelosos. ¿A qué se refieren exactamente con Love Scene? ¿Acaso se trata de imágenes inéditas de alguna serie o película que hicieron juntos y que habían permanecido ocultas hasta ahora? ¿O se trata de algo completamente diferente, quizás algo más personal? La realidad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que exista tal love scene exclusiva en esa revista o en ningún otro medio. Lo más probable es que se trate de imágenes ya conocidas, recicladas de sus proyectos anteriores, o incluso, y esto es muy común, de fotos tomadas fuera del contexto de una escena de amor, y utilizadas de manera sensacionalista para generar interés. Recordemos que Method Demir y Can Yaman protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus. En esa serie sus personajes, Sanem y Can, vivieron una historia de amor apasionada y llena de altibajos que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y eso, por supuesto, alimentó los rumores de un posible romance en la vida real. Si bien nunca confirmaron oficialmente que fueron pareja, la especulación fue constante durante la transmisión de la serie y aún continúa hasta el día de hoy. El hecho de que ambos sean jóvenes, atractivos y exitosos, sumado a la intensidad de su relación en la pantalla, hizo que muchos fans desearan fervientemente que su amor traspasara la ficción. Pero, mis amores, seamos realistas. La vida real no es una serie de televisión. Y si bien es cierto que la química entre dos actores puede ser muy fuerte, eso no necesariamente significa que haya una relación romántica detrás de cámaras. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y han enfocado sus carreras en diferentes proyectos. Method Demir, por ejemplo, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, ese matrimonio no duró. Can Yaman, por su parte, ha estado involucrado en varios proyectos internacionales y ha sido vinculado sentimentalmente con diferentes mujeres. Entonces, volviendo a esta supuesta love scene exclusiva, lo más probable es que se trate de una estrategia publicitaria engañosa. Una forma de aprovecharse de la nostalgia y el cariño que aún sienten muchos fans por la pareja Sanem y Can. No estoy diciendo que no debamos ilusionarnos con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en algún proyecto. De hecho, sería fantástico. Pero debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por información no confirmada o por titulares sensacionalistas que solo buscan vender revistas. Es importante recordar que los medios de comunicación, especialmente las revistas del corazón, a menudo recurren a este tipo de tácticas para aumentar sus ventas. Inventan rumores, exageran situaciones y utilizan imágenes fuera de contexto para generar controversia y atraer la atención del público. Así que mi consejo es que tomemos esta información con pinzas.
No nos dejemos engañar por el título llamativo y esperemos a ver qué hay realmente dentro de esa revista. Quizás encontremos algunas fotos bonitas de Demet y Can, pero lo dudo mucho que haya una love scene exclusiva que no hayamos visto antes. Y hablando de Demet y Can, quiero recordarles que ambos son talentosísimos y que han demostrado su valía como actores en diferentes proyectos. No solo son rostros bonitos, sino que también son profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Demet ha participado en varias series y películas exitosas, demostrando su versatilidad como actriz. Can, por su parte, ha logrado abrirse camino en el mercado internacional, participando en producciones italianas y españolas. Así que, en lugar de enfocarnos en rumores y especulaciones sobre su vida personal, deberíamos celebrar sus logros profesionales y apoyarlos en sus nuevos proyectos. Creo que ambos tienen mucho que ofrecer y que seguirán sorprendiéndonos con su talento. Además, me gustaría aprovechar este momento para reflexionar sobre la obsesión que a veces tenemos con las parejas de la televisión. Es comprensible que nos encariñemos con los personajes y que deseemos verlos juntos en la vida real, pero debemos recordar que son personas reales con sus propias vidas y decisiones. No podemos imponerles nuestros deseos ni juzgarlos por sus elecciones. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca. Y sobre todo, no debemos alimentar rumores ni especulaciones que puedan dañar su imagen o su reputación. En definitiva, mis amores, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en nuestra percepción de la realidad. Pero debemos ser conscientes de que la vida real es mucho más compleja y que no siempre coincide con nuestros deseos. Así que disfrutemos de sus actuaciones, apoyemos sus carreras y respetemos su privacidad. Y sobre todo, no nos dejemos engañar por titulares sensacionalistas que solo buscan aprovecharse de nuestro cariño por ellos. En resumen, mis queridos, hoy hemos diseccionado ese título llamativo de la revista y hemos llegado a la conclusión de que, lo más probable, es que se trate de una estrategia publicitaria engañosa. Hemos recordado la química innegable entre Demet y Can en Erkenci-Kuş, y hemos reflexionado sobre la obsesión que a veces tenemos con las parejas de la televisión. Pero sobre todo, hemos recordado que ambos son talentosísimos y que merecen nuestro respeto y apoyo en sus carreras profesionales. Así que en lugar de enfocarnos en rumores y especulaciones, celebremos sus logros y disfrutemos de sus actuaciones. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si fue así, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de esta supuesta love scene exclusiva? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Alto ahí, corazones. Que la cosa no termina aquí. Antes de despedirnos, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque sí, ya desenmascaramos la posible estrategia de marketing de la revista, ya recordamos la magia de Sanem y Can, y ya les advertí sobre no dejarse llevar por los chismes, pero ¿qué tal si vamos un poco más allá? ¿Qué hay detrás de esa fascinación persistente por Demet y Can? ¿Por qué incluso después de años de Erkenci-Kuş, seguimos hablando de ellos como si su historia de amor fuera un capítulo abierto? Creo que la respuesta es multifacética. En primer lugar, la serie en sí fue un fenómeno global. Erkenci-Kuş no solo arrasó en Turquía, sino que se convirtió en un éxito internacional, llegando a países de Latinoamérica, Europa y hasta el Medio Oriente. La historia, aunque a veces un poco cliché, era adictiva. Una joven soñadora y un fotógrafo aventurero que se enamoran en medio de un mundo corporativo lleno de intrigas. La fórmula del chico malo con corazón de oro, junto con la chica inocente pero decidida, siempre funciona. Pero no fue solo la historia. Fue la química, la innegable, palpable química entre Demet y Can. Sus miradas, sus sonrisas, sus momentos de tensión, todo se sentía real. Y cuando la actuación es buena,
la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Los fans, desesperados por creer en el amor verdadero, proyectaron sus deseos en la pareja. ¿Y quién puede culparlos? En un mundo lleno de noticias negativas y relaciones fallidas, ver un amor tan apasionado en la pantalla es un soplo de aire fresco. Pero aquí es donde entra el juego de los medios. Las revistas del corazón, los programas de chismes, y ahora las redes sociales, se encargaron de alimentar la llama de la especulación. Cada interacción pública entre Demet y Can era analizada al milímetro. Cada like, cada comentario, cada foto era interpretada como una prueba de su romance secreto. Y aunque ambos negaron repetidamente tener una relación amorosa, los rumores persistieron. Y claro, también hay un factor cultural en juego. En muchas culturas la idea del amor verdadero y la media naranja sigue siendo muy fuerte. Queremos creer que existe esa persona especial que está destinada a nosotros, y cuando vemos una pareja que parece encajar a la perfección, nos aferramos a esa idea. Demet y Can, con su belleza, su talento y su química en pantalla, encarnaron ese ideal para muchos. Pero volvamos al presente. Demet se casó y se divorció. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de ellos? Creo que hay varias razones. Primero, la nostalgia. Erkenzicus terminó hace varios años, pero para muchos fans, sigue siendo una de sus series favoritas. Recordarla es como volver a un momento más feliz y sencillo. Segundo, la esperanza. A pesar de que ambos han tenido otras relaciones, algunos fans siguen creyendo que están destinados a estar juntos. La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es muy poderosa. Y tercero, la curiosidad. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fueron solo amigos? ¿Hubo algo más? ¿Podrían volver a estar juntos algún día? Estas son preguntas que muchos fans se hacen, y mientras no haya una respuesta definitiva, la especulación continuará. Y aquí es donde entran las revistas como la que mencionamos al principio. Saben que el tema de Demet y Can vende, así que no dudarán en explotarlo al máximo. No importa si la información es verdadera o falsa, lo importante es generar titulares llamativos y atraer lectores. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos. No creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales. Recordar que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que no siempre son objetivos. En lugar de obsesionarnos con la vida personal de Demet y Can, deberíamos enfocarnos en su trabajo como actores. Ambos son talentosos y merecen nuestro reconocimiento por sus logros profesionales. Demet ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Can ha logrado abrirse camino en el mercado internacional y ha demostrado que es un actor capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Así que, mis amores, la próxima vez que vean un titular llamativo sobre Demet y Can, recuerden lo que hemos hablado hoy. Sean críticos, no se dejen llevar por los chismes y celebren su talento como actores. Y ahora sí, de verdad, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión más profunda sobre el fenómeno Demet y Can. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y déjenme sus comentarios abajito. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que leen, especialmente si viene de una revista del corazón. Besos.